Bienvenidos a otro episodio de Católicos con Mensaje. Como saben, en esta serie lo que estamos intentando es presentar a gente que son católicos, que no se avergüenzan de serlo y que además son relevantes en su área de trabajo. Tenemos hoy con nosotros al profesor don Marcelo Ullo. Estamos encantados de tenerle con nosotros. Marcelo es profesor de la Universidad de Lanús, en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires, y se ha hecho relativamente famoso últimamente en España gracias a un libro que acaban de publicar, o que se ha publicado, se llama Madre Patria, donde habla de la leyenda negra, desmontando la leyenda negra en España. Muchísimas gracias, don Marcelo, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, que me honra. Díganos, preséntese usted, porque yo le he hecho una presentación corta, preséntese usted y díganos quién es, porque usted es argentino. Yo soy argentino, de padre italiano y de mamá argentina, pero de mamá y papá también italiano. Uno del norte y otro del sur. Ya lo siento, don Marcelo, ya lo siento. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y bueno, y si uno tuviese que definirse, ¿cómo se definiría? Es una buena pregunta, ¿no? Yo me definiría primero como un hombre católico, porque creo que eso es la matriz cultural, nuestra matriz cultural, que es lo que nos da la forma mentis. Y después me definiría como un hombre de la hispanidad, y de un hombre de la hispanidad americana, y luego obviamente como un argentino. Pero para mí no hay ninguna contradicción entre ser argentino y ser hispano o ser español, como yo digo muchas veces, porque no existe ninguna contradicción entre ser argentino y español, o entre ser andaluz y español. El más grande triunfo de la leyenda negra ha consistido en que los españoles no entiendan y no crean que los argentinos son españoles, que los venezolanos son españoles, que los ecuatorianos son españoles, y el más grande triunfo de la leyenda negra es a su vez que los argentinos o los ecuatorianos o los colombianos no se sientan españoles, porque no era así. Nunca fue así en lo que había sido las tierras de Isabel y de Fernando, que van a heredar después los otros reyes. El libro del que estamos hablando se subtitula Desmontando la leyenda negra. La leyenda negra es, como la palabra dice, una leyenda, es decir, una mentira. De hecho, el nombre lo pone Julián Juderías a principios del siglo XX, o por lo menos lo populariza Julián Juderías, y es la mentira, dice, es la mentira en la que siempre se habla mal de los españoles, se menoscaba todo aquello que hicimos bien y además se oculta todo aquello que hicimos bien y se ponen los tintes más negros. ¿Qué es la leyenda negra, en sus propias palabras? Bueno, la leyenda negra es un tiro sobre elevación, como se dice en el ejército, en la guerra, es un tiro sobre elevación contra la Iglesia Católica, contra el catolicismo. Esa es la verdad, es decir, si se critica a España, se la critica porque España lleva a América la fe verdadera, el catolicismo. Por eso no hay leyenda negra de la conquista holandesa de Indonesia. Es decir, los holandeses en Indonesia hicieron cosas innombrables, pero a nadie le importa, nadie dice nada. Los belgas en el Congo hicieron horrores, los ingleses en América del Norte ni hablar. La política de mejor indio, el indio muerto. En Australia y en Tasmania hicieron un genocidio. ¿Hay leyenda negra de la conquista inglesa de Tasmania o de Australia? No, para nada. ¿Por qué? Porque lo que interesaba era destruir a la Iglesia Católica, vía con un tiro de elevación se la destruía España. Es decir, la leyenda negra es la falsa historia de la conquista de América, creada primero en Italia, pero en Italia era algo así como una envidia. Tenían envidia porque los españoles protagonizaban algo que ellos hubiesen querido protagonizar. Es como siempre digo, que en los pueblos chiquitos llega un forastero y se casa con la más linda del pueblo. Entonces todos los del pueblo dicen, ¿cómo puede ser? Este tipo acaba de llegar y se lleva la más linda del pueblo. Esa es la leyenda negra en Italia. Después pasa a Holanda. En Holanda ya tiene un contenido político mucho más profundo, porque ya se entiende, se trata de una creación de una especie de monarquía que quiere autojustificarse con la leyenda negra, pero donde realmente toma forma geopolítica es en Gran Bretaña. Gran Bretaña convierte a la leyenda negra en política de Estado. ¿Por qué? Muy sencillo.
Ellos tienen que predicar la leyenda negra, porque ya han pasado bastantes años de la conquista, para hacerle creer a los hispanoamericanos que la historia era una historia de violaciones, muertes, asesinatos, porque si una élite hispanoamericana que tenía contacto con ellos a través del contrabando cree eso, entonces van a romper con España sin necesidad que Inglaterra se lo diga. E Inglaterra miraba a Hispanoamérica como el gato mira al canario, se la quería comer, pero no podía derrotar a España desde el punto de vista militar, tenía que derrotarla desde el punto de vista de la propaganda política, y por eso convierte a la leyenda negra en política de Estado, en geopolítica. Es decir, la leyenda negra es la obra maestra del marketing político británico jamás superado en la historia. Pero es falsa, entonces, la leyenda. Absolutamente falsa. Lo que pasa es que, lo que me pasó a mí, cuando uno empieza a escribir la historia de España en América, a uno como historiador y geopolítico y cientista político, uno tiene una balanza. Empieza a poner datos positivos, datos negativos. Pero al cabo del tiempo se da cuenta que los datos positivos son muchísimo más que los negativos. No es que no existan cosas negativas, pero la balanza está casi totalmente del lado positivo. Y entonces parece que uno estuviese contando una fantasía. No, no es una fantasía. Fue una realidad, porque fue una experiencia única en la historia de la humanidad. No se volvió a repetir jamás. Que una potencia se encontrase con un mundo nuevo y se comportase como se comportó España. Es un caso único en la historia que no se volvió a repetir. Es algo, con la ventaja que tengo de haber vivido en Sudamérica también en mis años mozos, es algo que realmente tendríamos que repetirnos muchas veces, porque es verdad, y hay muchos historiadores que hablan, Powell, historiadores incluso americanos y anglosajones, que reconocen que la gesta española en América, y no solo por la conquista, sino por la evangelización y la culturización, es algo que jamás se ha hecho ni antes ni después. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Porque si fue así, ¿por qué nadie lo reconoce? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, porque se trata de que, yo siempre pongo este ejemplo así, se trata de que, por ejemplo, hay una fiesta, ¿no? Y dos personas están en esa fiesta, salen de la fiesta, esas dos personas están enamoradas, se van a casar el sábado, ya han planificado su luna de miel en Seychelles, están enamoradísimos. Salen de la fiesta y hay alguien que le pega un palazo por la cabeza a ella y a él. Ese palazo por la cabeza le hace perder la memoria a ella y a él. Cuando la chica se levanta, hay el malviviente que le pegó el golpazo, ella no tiene más memoria, no sabe de dónde vino, no sabe de dónde tiene que ir. Le dice que ese hombre que está a su lado, que yace a su lado, que en realidad era su amor, el amor de su vida, violó a su madre, violó, se entiende, a su hermana, le quitó las tierras a su padre. Y entonces lo que era una historia de amor se transforma en una historia de odio, porque ella se va a casar con otro y le va a contar a sus hijos que ese señor es un violador, un asesino. Pero a su vez cuando él se levanta, también ha perdido la memoria, y ese mismo malviviente le dice que él es un violador, un asesino, un asaltante. Entonces, él no es eso. Es un buen hombre, pero se le crea un trauma. Malviviente, para entendernos, ese canalla. Un canalla, así es. Ese canalla fue Gran Bretaña, ¿verdad? Que convierte la política en política exterior a la leyenda negra. Pero había sido creada en Holanda y en Italia, como dijimos antes. Y entonces se crea una falsa historia. Y es que podemos comprobar que es falsa, absolutamente. Hoy no hay ninguna duda científicamente. Que no sea esto grato a los oídos de los negros legendarios y de la progresividad mundial es otra cosa. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible, ¿verdad?, que apenas 300 hombres que tenía Cortés conquistase, entre comillas, México? Bueno, primero porque México no existía. Lo que existía era una nación opresora que oprimía a muchas otras naciones que estaban en México, que tenían otra lengua y eran otros pueblos. Y ahora, ¿cómo lo suprimían? Uno dice, bueno, le sacaba materias primas. No tanto. Bueno, entonces le hacía trabajar, horas de trabajo le sacaba. No tanto. ¿Qué les exigía? Tributo en sangre. Es decir, los aztecas le exigían niños a los pueblos oprimidos para llevarle a un altar, sacarle el corazón, hacer un ritual, pero el ritual era la excusa
que tenían para conseguir carne humana para repartirla en las carnicerías, porque repartían los muslos como si tratasen de cerdos o de pollo. Los negros legendarios siempre negaron esto. Hoy la evidencia científica es absoluta. Si encontramos paredes y paredes, ¿no es cierto?, en México, cuando se hace una prolongación del metro o se hace una construcción en la parte vieja, paredes hechas con cráneos humanos. Ya no hay duda de la antropofagia azteca, que era un imperialismo antropófago. Entonces lo que hace Cortés es unir a todos los otros pueblos de Mesoamérica, que eran la mayoría, porque los aztecas eran apenas entre un 10 y un 18%, unirlos contra ese imperialismo antropófago y derrotarlo. Lo que pasa es que en México, la falsa historia de México, ha hecho que los mexicanos se identifiquen con los aztecas, que eran una minoría, no sabiendo que 8 de cada 10 personas que caminan por México descienden de aquello que los aztecas se comían. Si los mexicanos supiesen eso, cambiaría su historia completamente, porque está construida sobre una falsedad histórica. Está tocando, Marcelo, un montón de claves. Y, voy a coger esta última y luego vamos a volver a lo que hizo Gran Bretaña y su papel sobre la leyenda negra. Pero es importante recalcar, no hay ningún otro imperio, que yo sepa, pero voy a preguntar, no hay ningún otro imperio que se haya construido sobre el canibalismo y que además haya matado a la gente y los haya ofrecido, digamos, a sus dioses de una forma tan sistemática en toda la historia de la humanidad. Ni siquiera los nazis mataban de una forma tan sistemática. Dicen que en 1486, cuando se hizo Tenochtitlán, usted lo dice en su libro, mataron a 60.000 personas de una forma sistemática durante varias semanas. Lo subían a la pirámide y desde allí lo mataban. ¿Y eso por qué no se sabe? Bueno, se sabe. Lo que pasa es que la hegemonía, ¿verdad?, de los negros legendarios y del progresismo en el mundo universitario lo oculta, porque hoy ya la evidencia científica no hay duda de esto. Fue el imperialismo antropófago más sanguinario de la historia de la humanidad. No hubo un imperialismo antropófago comparable. Es decir, Cartago hacía sacrificios humanos, Chesterton lo explica bien. Por eso Chesterton dice que tenía que vencer Roma, porque Cartago era, se entiende, un lugar de sacrificios humanos. Pero no hubo ningún imperio, yo diría imperialismo, que se dedicase sistemáticamente a conseguir carne humana para tener, se entiende, carne humana para comer. Es decir, no existió en la historia de la humanidad. ¿Que se los comían? Se los comían, como si fuesen pedazos de pollo o de cerdo. Y si el nieto de Montezuma, tratando de excusarlo, dice, bueno, pero lo que pasa es que a mi abuelo solo le gustaba el muslo. Ah, bueno, qué bien, digo yo, le gustaba el muslo, ¿no es cierto? Se comían nada más que es muslo. ¿Y qué diferencia hay? Pero eran antropófagos, ¿se entiende? No la totalidad del pueblo. Sobre todo la casta sacerdotal y la nobleza que habían montado ese régimen, que era un régimen absolutamente totalitario. Porque el pueblo llano, no había comunismo primitivo ni socialismo, la propiedad era todo de Montezuma y lo hacían trabajar como esclavos y sus mujeres eran juguetes de la nobleza y del emperador. El pueblo llano no tenía la culpa de eso. Y los incas también eran, porque era otro imperio, digamos, que también tenían sacrificios humanos. Muy parecido, quizá no eran tan antropófagos, pero vamos, también hacían sacrificios humanos. Sí, es cierto que los incas no practicaban la antropofagia y la combatieron, pero también es cierto que al mismo tiempo pasa como, se entiende, en México, la historia del Perú está falsificada. Se quiere que todos se identifiquen con los quechuas, cuando no, la realidad era que hay un imperialismo quechua que conquista a los otros pueblos periféricos como los chachapoyas, como los huancas. ¿Y qué les exigían? Les exigían sacrificios humanos, llevaban a los niños a las montañas o a los volcanes. Y entonces los negros legendarios dicen, no, pero era un orgullo que a uno lo sacrificaran. Ah, muy bien, le digo yo. Si era un orgullo, me tiene que explicar por qué. Los llevaban drogados y borrachos, para que no se diesen cuenta y para que no se resistiesen. ¿Y por qué? Si era un orgullo, ¿por qué no mataban quechuas? Porque la mayoría de los que eran asesinados en las montañas o los dejaban morir de frío eran de los pueblos oprimidos. Por eso cuando llegó Pizarro, pasó lo mismo que en México. Les dijo a los pueblos oprimidos, miren, ahora quizás voy a mandar yo si triunfamos, pero una sola cosa le prometo, que el mundo nuevo
que nosotros vamos a construir no está basado en los sacrificios humanos. Y cualquier persona que nos escuchase, cualquier persona que es padre, que es abuelo, que es tío, y que estuviese sometido a un imperialismo antropófago, yo le digo, mire, marchemos juntos para destruir ese imperialismo antropófago, esa persona me va a decir, mira Marcelo, vos vas a ser el jefe, está fenómeno. Y nunca más va a haber sacrificio humano, yo le digo, nunca más. Y marcha conmigo para derrotar ese imperialismo antropófago, porque no hay nada más horrible en la historia de la humanidad que uno le quiten el hijo, al sobrino, al nieto o al hermano para ser sacrificado en un templo y ser comido, se entiende, en alegre festín, luego de haber sido distribuido en una carnicería de carne humana, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay, Marcelo, por qué hay ese negro legendarismo actualmente en la política hispanoamericana? Bueno, porque yo le dije a usted, nos dieron un palazo por la cabeza. Ese primer palazo nos lo dio Inglaterra. Ahora después nos siguieron dando palazos. Los Estados Unidos, como todo el mundo quiere hacer leña al árbol caído, dijeron que quiero quedarme con México, con el 60% de México. Entonces nos dio también otro palazo y se hicieron como política de Estado negro legendario. Pero después nos siguieron dando palazos, porque en el año 1930 la Internacional Comunista y los partidos comunistas de la América del Sur se reúnen en Montevideo y en Buenos Aires y deciden optar por la versión negro legendaria, aunque Marx no lo era. Marx no era negro legendario, pero ellos deciden, vamos a tomar la leyenda negra, vamos a fomentar el fundamentalismo indigenista, vamos a mentir sabiendo que mentimos. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué harían eso? Muy sencillo, porque ellos pensaban que haciendo eso iban a crear un fundamentalismo indigenista que iba a provocar una guerra civil y la aparición de repúblicas indígenas, y con eso iban a desestabilizar el patio trasero de Estados Unidos. Como al mismo tiempo que ellos intentan hacerse hegemónico este discurso, surge un discurso hispanista que lo contrarresta, no tienen éxito. Pero el Foro de San Pablo es heredero de esta política de los partidos comunistas, ¿no es cierto?, de 1930, y lo que vemos hoy es eso, es la antigua política comunista tratando de fundamentar, de darle pie a un fundamentalismo indigenista para provocar la ruptura de nuestra república, que haya una república mapuche en Chile, en Argentina, una república aymara, otra guajira, quién sabe cuántas, y entonces seremos más insignificantes en el mundo, seremos segmentos anónimos del mercado mundial. O sea, realmente cuando uno se lee y conoce la historia de la conquista, del descubrimiento, de la conquista y de la leyenda negra, da la sensación, Marcelo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, si uno podríamos hacer casi eso, por un lado está la providencia intentando unir a los pueblos y por otro lado está la antiprovidencia, si quieres, que está intentando desunir. Bueno, yo no lo dudo. Lo que pasa es que los católicos hemos perdido, porque nos hemos convertido en realidad en modernistas a partir de la Revolución Francesa, hemos perdido la idea de que Dios interviene en la historia. Es decir, hablamos de la historia como si Dios no interviniese en la historia. Parece que intervino Dios antes en el pueblo de Israel y después Dios dejó de intervenir porque nos hemos convertido en modernistas. La Revolución Francesa se hace hegemónica desde el punto de vista cultural. Entonces, Dios como está ausente de la historia. Dios no está ausente de la historia. Es providencial que surgiese una mujer, la mujer más grande de la historia de España, más calumniada de la historia de España, que fue Isabel, la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Porque uno se puede preguntar, ¿por qué España hizo una cosa distinta en América que la que hizo Portugal, que fue un imperio depredador, o distinta a que la que hizo Francia, que fue un imperio depredador, y eran católicos los franceses y los portugueses? Bueno, porque aparte de la matriz cultural intervienen las personas en la historia. Y esa persona fue Isabel, e Isabel, ¿no es cierto?, que es santa, y nosotros estamos en deuda, y la Iglesia mucho más, porque por presiones políticas no ha hecho la santidad de Isabel. Isabel toma medidas extraordinarias, se encuentra entre un mundo nuevo que ella no sabe qué es, pero la intuición, esa intuición cristiana le dice a Isabel que lo que tiene que decir. ¿Y qué dice Isabel? Son reinos, no serán nunca colonias. Y los hombres que están ahí son hombres y son súbditos míos. Es decir, no habrá imperialismo. Y dice algo más, porque para que no haya imperialismo, las dos partes que se encuentran tienen que ser lo mismo. Pero para hacer lo mismo, ¿qué hay que hacer? Mezclarse, casarse. Y dice, cásense españoles con indias e indias con
españoles, porque cuando se mezclan las dos sangres y el sujeto que nace esas dos sangres tiene los mismos derechos porque es súbdito, entonces no hay colonias, no hay imperialismo, hay un mismo pueblo, hay una misma nación. Es una diferencia que hace también usted en su libro, que es entre imperialismo e imperio. Y la verdad es que es una muy buena diferencia. Imperialismo es, digamos, lo que ha hecho Inglaterra o lo que hizo Francia, e imperio es lo que construyó España. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los dos son dos momentos de expansión política y territorial. Eso coincide, el imperio y el imperialismo. Ese momento es el momento de expansión, hay un impulso que lo lleva a uno a conquistar un territorio. ¿Cuándo surge la diferencia? Cuando uno se pregunta qué hago con los hombres que están en ese territorio y con ese territorio. ¿Qué dice el imperialismo inglés? El mejor indio es el indio muerto. O sea, hay que vaciar el territorio para apoderarme de él. Y si no puedo vaciarlo, como en Sudáfrica, crear una política de apartheid, es decir, va a haber desarrollos separados. Negros por un lado, blancos por otro, hindúes por otro. ¿Y qué dice el imperio? ¿Qué dice España? No, eso no es una colonia, no es un lugar de saqueo, y por lo tanto tiene que haber un mestizaje. Nos vamos a mezclar culturalmente, vamos a mezclar nuestra sangre, vamos a hacer un pueblo nuevo. Entonces ya no hay imperialismo, hay imperio. ¿Y cómo lo se puede demostrar? Porque el imperialismo siempre funda ciudades-puertos y quiere irse, porque sabe que en cualquier momento se van a rebelar y se tienen que escapar con la riqueza. Y España llena de ciudades el interior, porque está dispuesta a quedarse. Pero España crea universidades. ¿Está? ¿Quién que va a colonizar quiere crear universidades? Nadie. Porque ¿para qué quiero darle educación? Y crea hospitales. Pero lo más curioso de todos es que España crea universidades, y uno podría decir, bueno, Marcelo, crea universidades para darle cierta formación para que trabajen más. Ah, bueno, pero ¿por qué no vemos lo que se estudiaba en esas universidades? Y que lo que se estudiaba es que el poder venía de Dios. Pero Dios no se lo daba al rey, como decían los franceses o los ingleses, sino que Dios se lo daba al pueblo y el pueblo se lo daba al rey. Pero hay algo más. Eso que fue la teología española, la escuela de Salamanca, dice que si el rey no cumple con el pueblo tiene derecho a la revolución, a sacarlo al rey y poner otro. Y Mariana dice incluso el tiranicidio. Es decir, ¿dónde se ha visto en la historia de la humanidad que yo, que soy rey, que tengo el poder absoluto, digo que en las universidades que yo fundo se enseñe que si yo no cumplo con el pueblo, si no cumplo con el bien común, ese pueblo tiene derecho a sacarme? Es fabuloso, es el principio de la soberanía popular absoluta, ¿está? Pero nosotros creemos que eso es francés, que es la democracia francesa. No, no, eso era Hispanoamérica, donde un rey hace universidades para enseñarle al pueblo que si él no gobierna para ese pueblo, para su bien común, ese pueblo tiene derecho a sacarlo. Entonces no hay colonialismo, no hay imperialismo, hay imperio. Y estamos hablando de desmontando la leyenda negra. Nos habíamos quedado hablando de las universidades. Hay una cosa que yo creo que hace usted fantásticamente bien en su libro y es comparar. Comparar porque, claro, y además hay una cita que usted menciona y es, si uno ve solo una cosa y no la puede comparar con otras, entonces al final pues no sabe si era muy buena, muy alta, muy baja. Es decir, si yo le veo a usted en la lejanía y no le comparo con alguien, no sé si es usted alto, bajo o lo que sea. Entonces compara la colonización de española con la colonización de otros países. Voy a leer un poco una cita de su libro. Dice, las comparaciones son odiosas. Y de 1830 Francia conquistó Argelia y permaneció como colonia francesa hasta 1962. Fundaron la Universidad de Argel en 1909. Portugal comenzó la conquista de Mozambique en 1505 y fundó la primera universidad 463 años después, en 1968. En las colonias británicas, y además hace muy bien, dice, si un college se puede comparar a una universidad, que realmente no, bueno, pues fundaron media docena. España funda en América 32 universidades, Inglaterra 3 en la India, Portugal 2 en África, Alemania 0, Bélgica 0, Francia 1. Esto es casi, vamos, si fuera un resultado de fútbol sería 32-1. Y sin embargo, no se habla tanto de lo otro y sí se habla mucho de los españoles. Que, como estaba diciéndome antes, ¿qué país coloniza a otro país y lo intenta estrujar
y funda universidades. Eso no se corresponde con la realidad. Es decir, un país que funda 32 universidades en América hispana realmente no estaba allí para exprimirlo, ¿no? En la universidad, es decir, en el Colegio Mayor de San Pablo, en Lima, había 45.000 libros, cuando en Harvard había apenas 4.000, 4.500. Es decir, las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando salen perdiendo los anglosajones, ¿no? Pero también habría que preguntarse, estas universidades, ¿qué estudiaban? Y uno tiene el producto de la gente, uno lo puede chequear y demostrar. Esas universidades eran trilingües, la gente hablaba y escribía latín, hablaba y escribía español, y hablaba y escribía la lengua de origen étnica, es decir, quechua o nahual. Es decir, España le da la gramática, los sacerdotes católicos agarran lenguas que no tenían escritura, le dan la escritura, le hacen la gramática y la gente era trilingüe. ¿Por qué se enseñaba latín? Muy sencillo, porque el latín en ese momento era la lengua de la ciencia, como hoy la gente aprende inglés, ¿no es cierto? Había que saber latín. Aprenden español, pero también aprenden la lengua quechua o la lengua nahuatl. Y el ejemplo de eso, por ejemplo, es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega era de mamá quechua, princesa quechua, nada más ni nada menos, de papá guerrero español, y el hombre hablaba y escribía latín, hablaba y escribía en castellano, español, en quechua, pero aparte sabía toscano, es decir, lo que después va a ser el italiano, porque es el que traduce la Divina Comedia. Es fabuloso. ¿Y qué era? Un mestizo. ¿Y alguna vez tuvo problema? No. Heredó la riqueza de su tío, fue a vivir, se entiende, a Córdoba, y tanto sentía el imperio como su patria, que cuando los moriscos, los moros, se levantan en Granada, pretendiendo que esta sublevación permitiría una nueva invasión musulmana a través del imperio turco para poner fin a España, Garcilaso de la Vega dice: yo voy a pelear ahí, porque era soldado español, soldado del imperio y el imperio de su patria, porque considero que si no España está en peligro de muerte. Y por eso pide ser enterrado en la Catedral de Córdoba, ¿no? Porque para él era lo más importante que había hecho. Poeta, soldado, historiador. ¿Dónde hay colonialismo cuando el producto del mestizaje, que es un hombre concreto, es la máxima figura de la cultura? De hecho, menciona al Inca Garcilaso de la Vega, pero también menciona a otros muchos, algunos que yo conocía, otros no. Martín Cortés sí lo conocía. Además, es muy interesante también la comparación que hace de Martín Cortés. Martín Cortés es el hijo de Hernán Cortés, el hijo con Malinchín, con Doña Marina, y que además se empeña en reconocer como hijo legítimo. Así es. Va hasta el Papa para que lo reconozcan. Y es interesante la comparación que hace con los hijos de Thomas Jefferson, el presidente americano tan alabado por los norteamericanos, que también tuvo hijos con Sally, que era la criada negra, y que jamás reconoció. Es llamativa esa forma de entender, por un lado, los españoles y por otro lado, la conquista anglosajona, ¿no? Porque eso lo muestra todo. Los anglosajones siempre dicen, bueno, los españoles se mezclaron con la gente del lugar, ponen como excusa porque no llevaban mujeres. Nosotros, como llevábamos mujeres, no nos mezclamos. Son unos pícaros para decir que entonces el mestizaje nuestro es mentiroso. Así, señor. No, no es verdad. También se mezclaban ustedes con nosotros, lo que pasa es que no reconocían a los hijos, que es distinto. Tenían relaciones sexuales, pero no reconocían a sus hijos. Y Jefferson no reconoció a ninguno de sus hijos tenidos con esclavas y después los vendió como esclavos. En cambio, Cortés, cuando tuvo el hijo con Doña Marina, no hay que llamarle Malinche porque ella eligió llamarse Doña Marina cuando se bautiza. ¿Qué dijo? Es mi hijo, es mi propia sangre, y lo hizo caballero de la Orden de Santiago. Le dio la mejor educación posible. Jugaba de niño con Felipe II, era compañero de juego. ¿Y dónde hay entonces racismo? Si ese mestizo, hijo de papá español y mamá, se entiende, india, de Doña Marina, juega con el rey de España y es amigo del rey de España, ¿no? Y recibe la mejor educación. Es soldado del ejército, es poeta, también historiador. ¿Dónde hay? De hecho, hay un momento donde dice en su libro también que realmente el mestizaje era una política de Estado en España. Hay una mención de Sir Walter Raleigh, cuando habla con Isabel I, le escribe, hay una carta famosa
que dice, mire, nosotros no somos como esos españoles que se mezclan con los indios, estos golfos, nosotros no, nosotros mantenemos nuestra raza pura. Y hay una carta del Sir Walter Raleigh a Isabel I, él mismo diciendo la diferencia racista contra no racista. Y como decías antes, la Isabel la Católica dice que nos mezclemos. Entonces, la mezcla es una política de Estado. Sin duda, es una política de Estado que establece Isabel, para mí santa y héroe al mismo tiempo. Y los santos y los héroes, ¿qué son? Centinelas de la historia. Voy a hacerte un paréntesis, porque lo has dicho ya otra vez, y es importante decirlo. Nosotros no podemos decir que Isabel la Católica sea santa porque no está reconocida por la Iglesia, bueno, pero personalmente no puedo estar más de acuerdo contigo. Perdona, pero te he interrumpido. Sí, decía que Isabel es, como los héroes y los santos, centinela de la historia. Es decir, vive muy poquito después del encuentro con él, pero es como San Francisco. Es decir, ¿qué hacen los santos y los héroes? Es decir, marcan el futuro, dan una línea hacia el futuro, porque cuando Isabel dice América, que ella no la llama América porque no sabía que era América, pero cuando dice esos territorios nuevos no serán colonias, serán reinos, no habrá segregación, sino que habrá mestizaje, ella da una impronta hacia el futuro, les dice a todos los reyes que van a seguir qué es lo que tienen que hacer, le da el camino a seguir. Entonces, y entonces España continuó el camino que Isabel marcaba y custodiaba desde los cielos, ¿no? No habrá imperialismo sino imperio, no habrá colonia, habrá reinos, no habrá esclavos sino súbditos. Y es que hasta cierto punto, cuando hablas también de las razones por las que un país se expande, pues efectivamente pues uno son conseguir las riquezas de otro país, pero parece que las razones por las que España lleva a la conquista, y lo dices en tu libro, dices, muchas veces parece como si se intentara olvidar, las razones son religiosas en muchas ocasiones, y la reina dice hay que llevar la religión a estos pueblos. Y eso es lo que yo creo que hace también un poco la diferencia entre la forma de conquistar de los españoles y hacer un imperio, de la forma de conquistar de otros pueblos que hacen imperialismo, ¿no te parece? Sin duda, la conquista española de América tiene un sentido misional. Y ese sentido misional lo han reconocido personas que no son católicas, así que estaban de la vereda opuesta, que eran ateas, marxistas, como José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, reconocido por todos los marxistas como el padre del marxismo indoamericano, es decir, no es un hombre de la Iglesia, sino que está enfrente de la Iglesia. Y José Carlos Mariátegui, siendo marxista, siendo ateo, cuando empieza sus cursos en la Universidad Obrera en Lima, por calle de la Torre de Saído, le dice a los alumnos, ustedes están equivocados, España no es ni Francia ni Inglaterra, no estaba acá por el oro, aunque algunos buscasen el oro, no estaba acá por el poder, aunque algunos buscasen el poder, estaban acá para evangelizar, tenía un sentido misional. Lo dice Mariátegui, es decir, no venían por el oro, venían para hacer a estos pueblos cristianos. Y dice Mariátegui una cosa extraordinaria, aunque algunos apartase de ese camino, siempre estaba un sacerdote para hacerlo volver al camino misional. Y después también lo va a decir otro marxista argentino, en un principio miembro del Partido Comunista, que fue Rodolfo Puigros, cuando dice el sentido misional de España, porque la España que vino es la España que había descrito Albornoz, Sánchez Albornoz, que dice España se forma en la Reconquista, y para España América no es nada más que la continuación de la Reconquista en el sentido de misión, de hacer de esos pueblos ganados para la fe. No hay duda de eso. Sin embargo, luego, una cosa que también llama la atención es la influencia de la masonería en la leyenda negra. Bueno, Fermín Chávez, un gran historiador argentino, decía que la masonería había sido la herramienta principal de la política exterior británica. De eso no hay duda, ¿no es cierto? De eso no hay duda, porque Inglaterra quería quedarse con América y no pudiendo vencerla, tenía que crear la leyenda negra, pero después había que hacer efectiva esa prédica. Había que organizar a aquellos que se adoctrinaban, y se lo adoctrinaba a través de la masonería. Eso ya hoy está comprobado, no hay duda de eso. De hecho, en México creo que los presidentes del PRI, prácticamente todos eran masones, y todos eran furibundamente anticatólicos, y todos eran muy negrolegendarios, ¿no? Claro, en México va a pasar una cosa muy interesante, se va a pelear
Estados Unidos con Inglaterra, a ver quién se queda con México. Y los Estados Unidos van a crear su propia masonería para apropiarse de México. Por eso lo mandan ahí nomás de la independencia a Poinsett, que era un descendiente de hugonotes, que es el primero que comienza a predicar la leyenda negra en México. Poinsett no era embajador norteamericano en realidad, estrictamente hablando, pero hacía las veces de embajador. Y en su casa, que hacía las veces de embajada, es el primero que pone el cuadro de Montezuma, de un emperador antropófago, y el que va a adoctrinar a la élite mexicana en la leyenda negra. Pero vamos a ser sinceros, cuando se dice adoctrinar, no es que solo lo convencía por la palabra, es que ahí también había una cuestión de dinero. Si uno quería hacerse rico y quería escalar, necesitaba buenos amigos en los bancos, en las empresas, y entonces era una forma que tenían estas personas de hacerse buenos amigos y hacerse ricos. Entonces adoptaban la leyenda negra, algunos porque la creían y otros porque perteneciendo a esa organización uno ascendía socialmente y se hacía rico. Y otra cosa que también creo que es muy importante resaltar y además recordar a todos nuestros televidentes. Tenemos que hablar de Hispanoamérica y no de Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, porque es nuestro apellido. Lo que pasa que la leyenda negra primero hizo que nos avergonzásemos de nuestro apellido y después los franceses, que también querían quedarse con América, dijeron, ¿cómo hacemos para quedarnos con América? Y bueno, hay que cambiar el apellido a esta gente. Le tenemos que llamar Latinoamérica para que se olviden, se entiende, de su apellido, que es Hispanoamérica, que son hispanoamericanos. Ese fue un invento de los franceses. Yo lo cuento muy bien en el libro con lujo de detalles, cómo lo van fabricando paso a paso. Y después los norteamericanos dijeron, pero esta idea francesa está estupenda, está estupenda. Y después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron ellos también a llamarnos a nosotros latinoamericanos, crean la CEPAL, Comisión los organismos internacionales, todo con el nombre de Latinoamérica, y entonces nosotros comenzamos a creer que somos latinoamericanos, cuando en realidad lo que somos son hispanoamericanos. Pero cuando digo hispanoamericano, no estoy excluyendo al Brasil. Está como cuando digo hispanidad, no excluyo a Portugal. ¿Por qué? Porque la Hispania romana, ¿no es cierto?, abarca tanto a Portugal y a España, Hispanoamérica, abarca tanto al Brasil como al resto de los países hispanoparlantes. Y esto lo reconoció Rodó, José Enrique Rodó, que es el primero que dice somos hispanoamericanos. Y esto incluye al Brasil. Hay una palabra que he aprendido en tu libro, Marcelo, que es zoncera. Y me hace mucha gracia que lo apliques. Además, de hecho, yo creo que también hay un gran acierto aquí, es que unes la leyenda negra sobre la conquista con la leyenda negra que se está también expandiendo por culpa, digamos, o del nacionalismo catalán. Y hablas de la zoncera del nacionalismo catalán. Explícame eso. Claro, la zoncera es una palabra que utiliza don Arturo Jauretche, un gran pensador argentino, para mí uno de los más grandes, que dice, ¿qué son las sonceras? Son ideas que uno introduce en el niño desde la más tierna infancia, pero no para discutir, porque excluyen la discusión. Y el nacionalismo catalán hace lo mismo, porque ¿qué hizo el nacionalismo catalán? Cuando muchos españoles admitieron la leyenda negra, el nacionalismo catalán inteligentemente dijo, tal como España conquistó América, la violó, asesinó, hizo lo mismo con Cataluña y Barcelona. Pero hombre, eso no resiste el mero análisis, eso es una soncera, porque cuando se produce el sitio de Barcelona, hay catalanes adentro y afuera combatiendo. Es decir, no es cierto, pero bueno, ya se establece como una premisa del razonamiento y se enseña en los colegios y entonces hace sonso a la gente. ¿Verdad? Y eso es la soncera, ¿no? Y claro que después de 40 años de predicar soncera, la gente se cree que Cataluña es una nación independiente. Y no lo es, porque no tiene ningún sentido como no lo podría hacer Sicilia, aunque tenga Sicilia una lengua, porque es parte de Italia. Y lo mismo pasa con Cataluña. Voy a hablar de las dedicatorias de tu libro, porque la verdad es que son muy interesantes, sobre todo cuando lo has leído. Dices, por ejemplo, en una dices, a la memoria de José Enrique Rodó, Manuel Gálvez, José Vasconcelos, Manuel Baldomero Ugarte, Rufino Blanco Fombona, Vicente Sierra, Abelardo Ramos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son todos hispanoamericanos, algunos argentinos, otros, ¿no es cierto?, mexicanos como José Vasconcelos, que se atrevieron a enfrentar a la leyenda negra, pero todos comenzaron siendo negrolegendarios, creían la leyenda negra, y a medida que fueron estudiando se fueron
desbarazando esa soncera, fueron tirando sonceras por la borda y pelearon siempre, es decir, y muchos de ellos eran marxistas, pero marxistas de buena intención, hombres de buena fe, y por lo tanto ellos mismos, como Abelardo Ramos, voy a contar una intimidad que me la contó mi gran maestro, que fue Alberto Metol Ferré. Abelardo Ramos, que había nacido en el marxismo troquista, en realidad termina siendo un hombre de fe, porque fue un hombre en constante lucha por la verdad y se dio cuenta de que el marxismo no servía para nada y que lo habían engañado siempre, y es uno de los hombres que más reivindica a España, ¿no? Y había provenido del marxismo, ¿no? Toda su vida había sido marxista. Y luego además hablas de cosas ya personales. Antes hemos estado hablando, estábamos en la capilla, de tus hijos. Y le dices a mis hijos, Juan Carlos, María Inés y Antonio, a los que amo profundamente. Cuéntame la historia de Antonio. Bueno, la historia de Antonio no la he contado nunca en público, es la primera vez. Nosotros teníamos dos hijos, Juan Carlos el mayor, ¿no es cierto?, y María Inés. Y yo vivía en el Perú, era director de una revista y iba a casa solamente para acostar a los niños. Y bueno, rezábamos, le daba la bendición y preguntaba antes de rezar si querían pedir algo. Y mi hija pedía para tener un hermanito, pero en realidad mi mujer Inés no podía tener más hijos. Se producían abortos como naturales, yo no soy médico, no sé explicar el porqué, ¿no es cierto? Pero no podía. Pero yo no me atrevía a decirle a ella que no pidiese eso, porque como el Evangelio dice que los niños pueden pedir lo que quiere que se cumplirá, tampoco quería que eso pudiese cumplirse en absoluto, pero ella siempre. ¿Y cómo se va a llamar? Dijo Antonio. Y finalmente mi mujer, ¿no es cierto?, queda embarazada. Y cuando queda embarazada, para nuestra absoluta sorpresa, María Inés, que le decimos Piti, dice se tiene que llamar Antonio, por San Antonio, por el santo San Antonio, ¿no? Por San Antonio de Padua. Y bueno, se llamó Antonio. Y fue, yo no soy quien para decirlo, porque válgame Dios, qué autoridad tendría, pero si no es un milagro, es muy parecido, porque no podíamos tener más hijos y tuvimos a Antonio. Y también se lo dedicas a tu mujer, a Inés, de quien me enamoré en Granada y con quien quiero caminar de la mano hasta el final de nuestros días. Preciosa dedicatoria. Sí, yo le debo mucho a ella, porque en realidad ella es una santa y yo no. Y entonces ha soportado todo tipo de cosas que he hecho, desastres que hacen los seres humanos, los hombres. Y siempre ha estado a mi lado, siempre ha estado para acompañarme, para guiarme, para perdonarme. Y le estoy profundamente agradecido y enamorado. Por eso puse eso. Nos conocimos en la escuela diplomática, ambos éramos estudiantes. Ella venía del Perú, yo de Argentina, y nos enamoramos en esa ciudad mágica que es Granada, ¿no? ¿Rezáis en familia? Sí, siempre antes de acostarse con los niños rezábamos siempre, sí. Después se vuelven un poco más rebeldes cuando se hacen jóvenes, seguimos rezando que me pide que recemos junto con Antonio, pero bueno, ya volveremos a rezar todo de nuevo como antes, porque son etapas que tienen los jóvenes. Nos queda una última pregunta. Una de las cosas que quiere hacer WTN es la reevangelización. O sea, WTN nace como objetivo de volver a que España sea lo que fue cuando llevó el imperio a América y que ahora no es. ¿Cuál sería tu consejo para la reevangelización de España? Bueno, yo creo profundamente que España va a ser reevangelizada desde América. Son los hispanoamericanos que llegan a España que van a reevangelizar España, porque van a hacerle acordar a los españoles lo que los españoles fueron, profundamente católicos, profundamente cristianos. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Estupenda invitación que me hiciste.